Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Chance, a ustedes desde Monticello, Maine, Estados Unidos. La violencia criminal, la inquietud política, inestabilidad financiera, todo apunta a una inminente crisis, una crisis como ninguna otra. Atentos a la radio de World's Last Chance para aprender a prepararse espiritualmente para lo que nos espera. Radio WLC, preparando un pueblo para el regreso inminente del Salvador. Bienvenidos a nuestro programa de hoy. Soy Luis García, su anfitrión, y a mi lado tengo a Pedro Merino. Hola, un placer tenerlos sintonizando. Como saben, en WLC tomamos la invitación de la Biblia muy en serio cuando nos dice que llamemos en el nombre del Señor. Pero todos sabemos que Señor es simplemente un título genérico, no es el nombre real del Padre. De hecho, es irónico el verso que nos dice que llamemos en el nombre del Señor. En realidad no dice el Señor, utiliza su nombre en su lugar, cual es Yahuwah. O Yahuwah. Lo hermoso que hemos aprendido y la razón por la que nos empeñamos en usar su nombre real es que el nombre divino en sí mismo es una promesa. Viene de un verbo hebreo de ser. Hay un par de versículos que también usan la versión abreviada. Ahora, para aquellos de ustedes que odiaban la gramática en la escuela, los verbos son las palabras que describen una condición de existencia, como soy, es, fue, son, fueron, eres, serán, etc. Hubiera sido sucedió. Cada variación de un verbo puede usarse como el nombre divino, y cada una es una promesa de que el Padre será todo lo que necesitas, no solo físicamente, mentalmente, emocional y espiritualmente también. Así que por esa razón no usamos los títulos genéricos en WLC. Cuando leemos citas de autores donde se refieren al Padre y al Hijo, tomamos la libertad de reemplazarlo con los nombres reales. El nombre del Hijo es una promesa también. El nombre del Salvador es Yahushua y significa Yahuwah salva. Me gusta cómo puedes oír el nombre del Padre en el nombre del Hijo. Yahuwah, Yahushua, es muy significante. Entonces, Pedro, dime, ¿has oído hablar de los peligros de la esteganografía? ¿Te refieres a escribir en alguna versión taquigráfica abreviada? Creo que esa es la estenografía. Tienes razón. La estenografía, por otro lado, es diferente. Mientras que la criptología se ocupa de proteger el contenido de un mensaje, la estenografía se trata de ocultar el hecho de que se está enviando un mensaje secreto en absoluto. Oculta el mensaje, pero también oculta el hecho de que hay un mensaje. Algo como la creación de espías, en otras palabras, James Bond y todo eso. Exacto. Todo, desde la tinta invisible de la vieja escuela hasta el ocultamiento de información en archivos de computadora, todo cae dentro de la categoría de estenografía. Me acuerdo de leer que durante la Segunda Guerra Mundial, una de las formas en que se introducían mensajes de contrabando en los campos de prisioneros de la guerra era escribiendo mensajes en cáscaras de cebolla fina y luego escondidas en tarros de mantequilla de maní que se entregaban a los prisioneros en paquetes de alimentos de la Cruz Roja. Eso funcionaría. Los yanquis y su mantequilla de maní. Pero sí, eso es estenografía, una forma de esconder algo en plena vista. De todos modos, recientemente tuvimos un programa acerca de la evidencia de la adoración del día de Saturno en las Escrituras. El sábado es un engaño escondido a plena vista. Muchos asumen que es porque es el séptimo día de la semana, es el día del Sabbat bíblico original. Ajá, y el hecho de que los judíos veneran entonces parece comprobarlo. Y esa prueba aparente se utiliza para apoyar la creencia de que el domingo es el día de la resurrección de Yahushua. Así es, lamentablemente. Pero, de nuevo, estos son engaños que se esconden a plena vista. El domingo no es en realidad el día en que Yahushua resucitó, y el sábado de hoy tampoco es el Sabbat de las Escrituras. Lo que espero es que puedas compartir con nosotros hoy es una explicación de los orígenes del sábado. ¿De dónde vino? El sábado de hoy nunca fue parte de la semana bíblica.
En realidad viene de la semana planetaria pagana. Muchos idiomas ya no se refieren a ello por su designado planetario día original de Saturno, pero aquí fue donde entró la semana moderna. Cada día era dedicado a un dios en particular. En los otros programas compartimos citas acerca de las oraciones a los dioses en sus días. Sí, Robert Odum, en su libro El domingo en el paganismo romano, dice: la oración a los planetas en sus respectivos días era parte de la adoración de los cuerpos celestes. Los orígenes de Saturno, sin embargo, se remontan mucho más atrás que la aceptación de la semana planetaria al calendario juliano. Los orígenes de Saturnia, día de Saturno, han sido ocultados. Si los cristianos hoy lo supieran, ciertamente no lo aceptarían como el Sabbat bíblico o base de sus celebraciones de la resurrección de Yahushua en los domingos, supuesto día del Señor, día del Sol. Saturno, en un sentido muy real, ha sido un dios oculto detrás del sábado, y el domingo de la resurrección, según lo llaman hoy. Entonces, ¿de dónde salió esta mentira? ¿De dónde se originó? El Saturno original se remonta a Nimrod, el más grande de los primeros apóstatas posteriores al diluvio. Varias fuentes antiguas sugieren que Sem fue en realidad el responsable de matar a Nimrod. Eso tendría un impacto profundo. Según recuerdo, Nimrod era conocido por su fortaleza. Oh, sí, no solo por su fortaleza, pero por su tamaño también. La gente se sorprendió de que alguien como Nimrod pudiera ser asesinado. El resultado fue que llevó la idolatría a la clandestinidad. Alexander Hislop, en su libro muy bien investigado Las dos Babilonias, explicó: y es importante porque provee una ojeada en cómo la idolatría se esparció después del diluvio. Dice: el terror de una ejecución infligida a alguien tan poderoso como Nimrod hacía necesario que, al menos durante algún tiempo, fuera necesario extremar la precaución. En estas circunstancias entonces comenzó ese sistema de misterio que, teniendo a Babilonia como su centro, se ha extendido por el mundo. En estos misterios, bajo el sello del secreto y la sanción de un juramento y por medio de todos los fértiles recursos de la magia, los hombres se llevaron gradualmente a toda la idolatría, que había sido suprimida públicamente, mientras que a esa idolatría se le agregaron nuevas características que la hicieron aún más blasfema que antes. Después del diluvio, la apostasía y la rebelión resurgieron rápidamente. Sem en realidad sobrevivió a Abraham, por lo que puede ver qué tan rápido se levantó de nuevo. La ejecución de Nimrod solo envió al paganismo al subterráneo. Cuando resurgió fue más fuerte que nunca, contaminando todas las culturas que tocó. Pienso que todo quien haya estudiado la historia temprana de la Iglesia estarían de acuerdo en que la piedad apostólica y primitiva se perdió cuando la Iglesia primitiva toleró el paganismo. Esta cristiandad nueva se amalgamó con las creencias traídas de la antigua Babilonia. Casi nadie lo ha reconocido, pero en el fondo estaba Saturno. Fue esta fusión del cristianismo con las antiguas creencias babilónicas, descendientes de Nimrod, lo que comenzó a ganar predominio sobre las formas más tradicionales del paganismo. ¿Y cuándo sucedió esto precisamente? Bueno, fue un proceso que se extendió por varios siglos, pero si fuera a señalar un siglo sería el siglo IV. Al igual que la capital del Imperio Romano se trasladó de Roma a Constantinopla. Aquí es donde se pone interesante. El obispo de Roma no quería perder su poder e influencia simplemente porque el gobierno civil se trasladó a Constantinopla. Entonces se las ingenió para mantener esa influencia sobre la gente. Una vez más voy a leerlo de Hislop. Él lo dice también. Veamos la página 207. Muy temprano. De hecho, hicieron los obispos de Roma muestran un espíritu orgulloso y ambicioso. Pero durante los primeros 3 siglos, su reclamo de honor superior se basó simplemente en la dignidad de su sede, como la de la ciudad imperial, la capital del mundo romano. Sin embargo, cuando la sede del imperio se trasladó a Oriente y Constantinopla amenazó con eclipsar a Roma, se debió buscar un nuevo terreno para mantener la dignidad del obispo de Roma. Ese nuevo terreno se encontró cuando, alrededor de 378, el Papa cayó heredero de las llaves que eran los símbolos de 2 conocidas divinidades paganas en Roma. Janus, Jano, llevaba una llave y Cibeles llevaba una llave. Y estas son las 2 llaves que el Papa engalana en sus brazos como las insignias de su autoridad espiritual. Interesante. Habla de las llaves de Pedro aquí, ¿no? Sí,
Estas dos llaves se originaron del paganismo y sin embargo todos los papas desde 1458 los han incluido en su escudo de armas. Vean, al presentarse a los paganos como el representante de Jano y Cibeles, el papa se convirtió en el legítimo heredero de sus llaves. Entonces, él tendría una posición de poder entre ellos. Claro, todo lo que tenía que hacer después era simplemente convencer a los cristianos que él era el legítimo sucesor de Pedro el apóstol, y por lo tanto el poseedor de las llaves. Y voilà, él tenía el poder y la influencia de ambos los paganos y los cristianos. Brillante. Diabólico pero brillante. Sin dudas el demonio se las trae. Sí, detrás del telón los calderos arden. Aunque la influencia de Roma como ciudad era menor, la posición del Papa como obispo de Roma estaba aún más firmemente establecida que nunca. Bien, sigamos leyendo. Sobre esta política es evidente que actuó. Se permitió que pasara algún tiempo y luego, cuando la obra secreta del misterio de la iniquidad había preparado el camino para ello, por primera vez el Papa afirmó públicamente que su preeminencia, fundada en las llaves entregadas a Pedro, alrededor de 378 fue elevado a la posición que le dio la estimación pagana, el poder de las llaves mencionadas. En 431, y no antes, reclamó públicamente la posesión de las llaves de Pedro. Así fue que el cristianismo se enredó con el paganismo, una trenza hundida en el error. El Papa se las arregló para asegurarse la posición preeminente de poder como cabeza de ambos, la Iglesia cristiana y la religión pagana. Se puede ver cómo los cristianos veneran al Papa, el obispo de Roma, si se les dijo que su autoridad ha sido heredada directamente del apóstol Pedro. Pero, ¿cómo consiguió que los paganos aceptaran eso? Es decir, que tiene la llave de Jano y las llaves de Cibeles. ¿Cómo fue capaz de convencer a los paganos que las llaves de Pedro eran una y la misma que los de Jano y Cibeles? Ah, cómo mea ese caldero. En realidad los paganos no tuvieron ningún problema en que se les dijera que estas eran las llaves de Pedro. Estos en la historia siempre van de un lado a otro con el viento de la conveniencia. Esta fue una frase comprendida y utilizada por los paganos que habían sido iniciados en los misterios caldeos. Creamos o no, había un Pedro en Roma. Ocupó la posición más alta en el sacerdocio pagano. ¡No! Los paganos tenían a Pedro también. Sí, así es. Él fue un sumo sacerdote que explicaba los misterios a los iniciantes. Era a veces referido como el hierofante, del término griego. Sin embargo, el idioma real de los misterios era el caldeo primitivo. Y en ese lenguaje, su título, cuando pronunciado sin los puntos, era Pedro, o en otras palabras, el intérprete. Entiendo entonces, al decirles a todos que él tenía las llaves de Pedro, el Papa en realidad unió a la cristiandad con las religiones del misterio babilonio. Logró meter a todos en el caldero. El sumo sacerdote de los misterios paganos, el gran intérprete que enseñó los secretos ocultos a los niveles más altos de los iniciados, sería, por supuesto, poseía las llaves de Jano y Cibeles, porque él fue quien explicó y reveló los misterios. Pero hay más. Los paganos no solo estaban acostumbrados a oír hablar de las llaves de Pedro, al intérprete de sus religiones misteriosas, pero los iniciados las identificaron como las llaves de un Pedro identificado con Roma. Incluso en países muy distantes, los iniciados conocían las llaves de Pedro en Roma. No hay forma que el Papa pasara por alto un título de esa magnitud. Era de mucho valor. No solo unía el paganismo con el cristianismo, sino que colocó directamente en la cima de ambos. Exacto. Por lo tanto, por una simple e ingeniosa torcida de palabras, el Papa se presentó frente a los cristianos como el representante de Pedro el apóstol, mientras que los paganos iniciantes eran el representante de Pedro, el intérprete de sus misterios. Increíble. Me gustaría oír más acerca de cómo el Papa obtuvo su título. Eso tuvo que ser atractivo para ambos, los cristianos y los paganos, ¿no es así? Así es. Volvemos pronto después de un breve descanso y seguiremos con este tema.
Es cierto que Yahuwah bendijo a los Estados Unidos, siempre y cuando el ciudadano común cumpliera los principios de verdad y honradez en su vida individual. Los Estados Unidos se convirtió en un puerto de refugio, una tierra prometida para muchos que enfrentaron la persecución y la opresión en la tierra de su nacimiento. Sin embargo, Satanás tenía planes para la nueva nación. Hoy en día veremos claramente que los Estados Unidos se ha convertido en un monstruo, al igual que la palabra profética de Yahuwah declaró que lo haría. Busquen en www.worldslastchange.com/Spanish/WLC-medio radio el artículo El crecimiento del enlace global de Satanás. El Papa tiene un título muy descriptivo. La palabra católico significa universal. Como cabeza de la Iglesia Católica, él también es la cabeza de la Iglesia Católica Romana. Pero ¿cómo se vincula estos a los misterios babilonios y lo que circula? ¿A quién tiene esto que ver con Saturno? Saturno es el dios oculto. Esa es su identificación en el misterio babilónico caldeo. Cuando el Papa afirmó haber heredado las llaves de Jano y Cibeles, se convirtió en el único líder legítimo de los misterios babilónicos. Esta es la conexión que nosotros como cristianos no estamos al tanto, por faltos de estudios por sí mismos. Aún así, es interesante que el mismo nombre de este sistema, amalgamado de religión como se da en la Biblia, es misterio de Babilonia. Así es como lo llama la Biblia. Ahora, en nuestro último segmento, dijiste que estos misterios comenzaron con Nimrod y rastreaste la adoración de Saturno hacia Nimrod. ¿Qué más nos puedes decir al respecto? No estoy claro en esa conexión. Saturno y misterio ambos son palabras caldeas, son términos correlativos. ¿A qué te refieres? Bueno, así como el misterio indica al sistema oculto, Saturno significa el dios oculto. Para los iniciantes el dios fue revelado como Saturno, para el resto él estaba oculto. En los misterios caldeos, Nimrod era conocido como Saturno. ¿En serio? Sí. Nimrod fue la fuente, como dijimos en el último segmento, de toda la apostasía y rebelión posteriores al diluvio que se diseminaron por la tierra en los primeros siglos después del diluvio. Aquí hay algo más que es interesante. Como sabemos, los números romanos también son letras. Sí, la letra V tiene un valor numérico del 5, la letra X y el valor numérico es 10. La letra L es lo mismo que el número 50, y así sucesivamente hasta la letra M, que tiene un valor numérico de 1000. Lo que muchos no saben es que los caracteres caldeos también tenían un valor numérico. El nombre Saturno en caldeo es pronunciado Satur. Sin embargo, como cualquiera que hubiese estudiado el caldeo te puede decir, fue escrito con solo 4 letras. Ahora toma un pedazo de papel y un lápiz. Quiero que escribas esto. Te daré un valor numérico de Saturno en caldeo. ¿Listo? Sí. Bien. S igual a 60. T igual a 400. U igual a 6. R igual a 200. Ahora suma esos números y ¿qué resultado tienes? Este sería el número para Saturno, el dios oculto. 400 más 200 son 600. 60 más 6 son 66. ¡Wow! 666. ¿Te acuerdas de Revelaciones 13 y 18? Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia porque es el número de un hombre y su nombre es 666. 666. El Papa, como representante de ambos, Pedro el Apóstol y Pedro, la cabeza de la religión misteriosa, ha venido desde los tiempos de Nimrod y su número es 666. No solo eso, pero él aún es llamado el obispo de Roma. Me acuerdo cuando quedé cuando aprendí que el nombre de Roma originalmente era Saturnia, o la ciudad de Saturno. El área incluso ha sido referida como la tierra saturniana. El punto que quiero hacer es que el secreto de los misterios babilónicos, profundamente enterrados, es que toda la adoración en un calendario falso es en realidad dirigida al dios oculto Saturno, que originalmente era el gran apóstata Nimrod. ¿Cómo puede el Papa ser cabeza de aquellos que veneran en el día del Saturno, o mejor conocido hoy como el sábado? Obvio, este no es el sábado bíblico, pero hay una conexión moderna entre el Papa, liderando de la ciudad de Saturno, cabeza de las religiones misteriosas, representando el dios oculto. Sí,
El calendario moderno gregoriano fue ideado por el astrónomo jesuita Christopher Clavius para el Papa Gregorio XIII. Como cabeza del calendario, el Papa es el jefe de la autoridad sobre ambos días de la veneración. Para los no iniciados, esto se traslada en la práctica por el principio de que uno puede asistir a la misa dominical el sábado después de las 4 de la tarde y que cuente como la misa del fin de semana. Pero hay un último misterio que quiero presentar. ¿Cuál es la identidad del máximo dios oculto? ¿A quién representó Nimrod? El apóstol Pablo nos da la respuesta en 1 de Corintios 10:20. Veamos qué dice. No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Yahuwah. No quiero que seáis partícipes con los demonios. El poder que inspiró a Nimrod y a todos sus veneradores no es ningún otro que Satanás, el apóstata original. Quiero demostrarles que hay una conexión directa entre Saturno y Satanás. Del libro de Hislop también, pero sacada de una información de Frederick Walpole en sus viajes por el Medio Oriente. Ahora, al investigar, se descubrirá que, si bien Saturno era el nombre de la cabeza visible, Teitán era el nombre de la cabeza invisible de la bestia de Revelaciones 13. Teitán es solo la forma caldea de Sheitán, el mismo nombre con que Satanás, que ha sido llamado desde tiempos inmemorables por los adoradores del diablo de Kurdistán y desde Armenia o Kurdistán, este oculto el diablo encarnado en los misterios caldeos llegó hacia el oeste a Asia Menor y de allí a Etruria y Roma. Es innegable que Teitán, en la creencia pagana, era idéntico al dragón o a Satanás. Puede que sea difícil para nosotros hoy ver la conexión entre Satanás y Teitán. Sin embargo, hay un vínculo etimológico allí. Los antiguos caldeos frecuentemente transformaron la SH o la S a la T. Oh, sí. No había pensado en eso por un tiempo. Por ejemplo, un hebreo tiene a shekel, cual es una moneda. En caldeo se convierte en tekel. En hebreo tienes a shebar, que significa quebrantar. La misma palabra en caldeo es tabar. Y hay más. Serafín en hebreo es terafín en caldeo. Incluso puede encontrar tales sustituciones de sonido en medio de una palabra. Por ejemplo, la palabra hebrea asar es atar en caldeo. Si se eliminan todos los engaños, los símbolos, los nombres paganos y los llamados cristianos, y lo que permanece en el centro es la identidad del Dios oculto. Y ese Dios, escondido detrás de toda la religión falsa antigua y moderna, no es ningún otro que Satanás. Todo este engaño que tiene un Dios oculto al acecho detrás de todas estas capas de mentiras me recuerda de cómo Yahushua describió a Satanás en Juan 8:44, hablado a los fariseos. Él dijo: «Sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es misterioso y el padre de la mentira». Solo quiero decir, esto no es solo una denuncia en contra de los católicos romanos, quiero dejar esto claro. Creo que muchos de ellos eran muy sinceros e hicieron lo mejor que podían para estar a la altura de toda la luz disponible a ellos en esos tiempos. Esto es un reconocimiento de que el misterio de iniquidad del que habló el apóstol Pablo en el primer siglo, para el siglo XXI ha penetrado en todo el mundo, judíos y protestantes incluidos. ¿Quién fuera de quizás algunas sociedades secretas ya sabes algo sobre los misterios babilónicos caldeos? Después de tantos siglos, todos hemos crecido honrando a Saturno y ni siquiera nos hemos dado cuenta de que lo estábamos haciendo. La mayoría de la gente ignora el significado de esto, pero los iniciados modernos conocen la verdad. Todo que venere en el día de Saturno está ignorantemente honrando a Saturno, Seitán y Satanás. Es porque en las escrituras la palabra Babilonia es un símbolo de confusión y religiones falsas. Babilonia es un símbolo perfecto de la religión falsa. Lo que es interesante es que varios escolares están de acuerdo que el nombre en realidad significa la puerta de los dioses. Es interesante. Hay tantas cosas que hemos ignorado. El día en que adoramos, el día que celebramos, honra al Dios de ese día. Por lo tanto, se puede decir que el culto por la falsificación de un calendario se convierte en una prueba de entrada a los dioses falsos. ¿Demonio? Horrendo, pero así es. Yahushua mismo en Mateo 12:8 reconoció este principio cuando él dijo: «Porque el Hijo del Hombre es maestro incluso del día del Sabbat, reposo».
El señor del domingo es Solis Invicti o el sol invencible. El señor del sábado es Saturno, Seitán o Satanás. Nuestro creador es el verdadero señor, el Eloá del actual Sabbat de las Escrituras. Cual, por supuesto, no se puede encontrar en el calendario solar del Papa. Sí, incluso su calendario es pagano y no lunisolar como las Escrituras. Para honrar a la deidad correcta es importante adorar en su día correspondiente, calculado por su calendario. Cuando dejas a un lado tu trabajo y observas un día santo de descanso, incluso si lo dejas a un lado como una celebración de la resurrección, estás, por ese acto, reconociendo la lealtad a la divinidad que reclama ese día. Sé que este es un concepto nuevo para la mayoría de nosotros, pero es un concepto que ha sido encubierto y oculto, tal como el calendario bíblico y el verdadero Sabbat, y el día actual de la resurrección han sido encubiertos y ocultados. Creo que es importante abordar aquí. Es que la adoración en los domingos no es la de menos de dos males. La adoración en los sábados, el día que Saturno honra al dios oculto, cual es Shaitan, Satanás. Sin embargo, estos dos días de adoración están indisolublemente ligados. Son dos mentiras que se apoyan mutuamente. Cuando calculan el día de la adoración por el calendario solar pagano-papal, estás probablemente en ignorancia, pero aún así, participando como los ministerios antiguos babilónicos, estos son los mismos misterios que asumieron un disfraz cristiano en el siglo IV de nuestra era común. Estos son los mismos misterios que honraron al Nimrod y que por extensión honra a Satanás. He notado que hay una tendencia en ambos, los protestantes que celebran los domingos y los sabatarios del sábado, que se sienten como superior a los católicos romanos. El señor George Sinclair dijo una vez: el romanismo es un sistema de la cristiandad pagana y difiere principalmente de su prototipo en ser más traicionero, más crueles, más peligrosos, más intolerantes. Aún así, esto no se aplica a toda la cristiandad. Todo quien se ha unido en utilizar el calendario falso del ministerio babilónico romano. La batalla por la adoración comenzó cuando Lucifer intentó por primera vez usurpar el homenaje de vida al Creador. Esta es la última batalla entre el Creador y Satanás, el centro del tema que involucra la marca de la bestia. El hecho de que los misterios de Babilonia ahora se estén entendiendo, que el dios ocultado Saturno se está exponiendo por la adoración malévola que es, nos revela que estamos cerca del fin. No hay tiempo que perder. No jueguen con el pecado dándole menos del 100% a Yahuwah. Me acuerdo lo que el ángel le dijo a Daniel en Daniel 12:4. Dijo: pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentarán. El conocimiento está aumentando. En Hechos 17:30, Pablo, en su sermón, explicó a los atenienses que, una vez que se nos ha dado mayor luz, nos hacemos responsables de esa luz. Él dijo: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Yahuwah declara ahora a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan. Veo que es esto lo que está sucediendo ahora. El Dios oculto, Satanás, está siendo expuesto como la entidad detrás de la adoración falsa. Ya no somos ignorantes, pero ahora somos responsables por esa verdad. Gracias, Pedro, por un tema interesante hoy. Queden atentos, amigos, ya volveremos con el email diario de hoy. Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador.
Los bienaventurados con los que se abre este capítulo son solo las primicias de la gavilla de la gran cosecha. Piense en ello. Si una gavilla consta de 144.000, ¿cuál será el número total de los salvos? Las características que se les atribuyen las podemos comprender todos ahora y aquí. Gracias por escuchar este episodio en WLC Radio. Vivimos tiempos muy solemnes. El mundo está al borde del desastre. Pronto tendrán lugar acontecimientos catastróficos que pondrán fin a esta era y marcarán el comienzo de la siguiente. En su gran misericordia, Yahuwah ha revelado a través de la profecía lo que depara el futuro. Apocalipsis 8 predice una serie de eventos, cada uno peor que el anterior, que devastarán la tierra. Se diezmará el suministro mundial de alimentos. Se producirá hambruna y la pestilencia que la acompaña. Los suministros de agua dulce de la tierra también se verán afectados. Apocalipsis 9 revela que los demonios se harán pasar por extraterrestres. El terror y la devastación de esta llamada invasión extraterrestre hará que la gente desespere por seguridad a cualquier precio. La libertad de vivir y de adorar como dicta la conciencia se convertirá en una cosa del pasado. Se perderán muchas vidas durante esta serie de eventos, y cuando se aplique la marca de la bestia, habrá mártires. Cada evento se prepara para la próxima crisis, en un largo y último llamado de misericordia al arrepentimiento. Porque Yahuwah no está dispuesto a que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Poco después de los eventos descritos en Apocalipsis 8 y 9, se derramarán las 7 últimas plagas. Estas plagas no tienen precedente en la historia de la humanidad. En un sentido muy real, estos eventos vaciarán la tierra. Isaías 24 advierte, cita: He aquí Yahuwah vacía la tierra, la asola, la revuelve y esparce a sus habitantes. La tierra se tambaleará de un lado a otro como un borracho, y será removida como una cabaña, y su transgresión será pesada sobre ella, y caerá, y no volverá a levantarse. Isaías 24, 1-20. Para los creyentes, sin embargo, hay esperanza. Al describir el final de esta era, Yahushua dijo en Lucas 21, versículo 28, cita: Cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces miren hacia arriba y levanten la cabeza, porque tu redención está cerca. Sí, al final será traumático, está destinado a serlo. Yahuwah quiere salvar a cada individuo que pueda para permitir que este clímax final despierte las almas. Pero el evangelio del reino de Yah es que más allá de los eventos traumáticos del futuro cercano, una eternidad de bienaventuranza espera a todos los que aceptan el regalo de salvación de Yah. Cuando Yahushua regrese, todos los que han muerto confiando en los méritos del Salvador crucificado y resucitado serán resucitados en la primera resurrección. Entonces Yahushua establecerá el reino de Yah en la tierra. Él y los redimidos reinarán juntos sobre la tierra durante los primeros 1000 años de la eternidad. Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva,
porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1. Si deseas unirte a los redimidos de todas las edades, viviendo una vida que se compare con la vida de Yahuwah, haz la elección, acepta la salvación hoy. No tiene que prepararse. La verdad es que no puedes, yo tampoco, nadie puede. Ven a Él tal como eres. No espere hasta que deje de pecar, no mejorará con sus propios esfuerzos. Acepte la invitación de Yahuwah de convertirse en miembro de su reino terrenal eterno. Cuando aceptes esta preciosa invitación, Yahuwah te obsequiará con un corazón completamente nuevo. En Ezequiel 36, versículo 26, Él declara: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Aceptar este regalo invaluable es la única manera de unirse a su reino. Ven a Yahuwah tal como eres. Está esperando con los brazos abiertos, ansioso por recibir a todos los que se acercan a Él. Bien, veamos qué tenemos hoy en el email diario. Magdalena en Brujas, Bélgica, nos envía una pregunta. ¿Sabías que Brujas es el hogar del Museo del Papa Frita? ¿Es otro dato para tu libro de hechizos inútiles pero fascinantes? ¿Qué puedo decir? Hay cosas que se quedan en mi mente. De todos modos, veamos la pregunta de Magdalena. Dice: mi prima es atea total. Su argumento favorito en contra de la cristiandad son las cosas malas que indudablemente suceden. El otro día me preguntó: si Dios existe realmente, ¿por qué no cesa los desastres naturales? ¿Por qué no evita que gente inocente sea herida por gente mala? O no puede o no quiere. ¿Cuál es? No sabía qué contestarle, pero ¿qué piensan ustedes o qué sugieren que le diga? Es una idea saber cómo contestar tal pregunta porque es un argumento frecuente de los incrédulos. Ellos dicen: si Dios es tan poderoso, ¿por qué no cura el cáncer o para las catástrofes? Si no lo hace, entonces es obvio que no es un Dios, pero si puede y no lo hace, es un sádico. Sí, yo también he escuchado los mismos argumentos. Y sé que no es verdad, pero rebatir con una forma clara y lógica no es fácil. Incluso los creyentes pueden culpar al Padre de repente, cuando las cosas van mal, y se olvidan agradecerle cuando van bien. El pecado y Satanás, tal como la humanidad, son los responsables por los sufrimientos en el mundo. Por esto el Padre advirtió del peligro de la desobediencia a Adán y Eva. Él quería preservarlos a salvo del sufrimiento que siempre trae consigo vivir en un mundo pecaminoso. ¿Dónde estaba Yahuwah cuando más de 15.000 vidas se perdieron en marzo de 2011, cuando un tsunami arrasó la costa japonesa? ¿Dónde estaba Yahuwah en abril y mayo de 2015, cuando una ola de calor mató a más de 2.000 personas en la India? ¿Dónde estaba Yahuwah en julio de 2018, cuando los incendios forestales en Grecia mataron a decenas de vidas? Solo superado por los incendios forestales que mataron a cientos de personas en Australia en 2009. Te diré dónde estaba. Él estaba en el mismo lugar que estaba cuando su propio hijo sufrió y murió, justo al lado del individuo, amando y sufriendo junto con él. Muy cierto. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. En otras palabras, el Padre literalmente siente todo lo que sentimos. La cruz revela que Yahuwah permite el sufrimiento por nuestro bien. Nunca permite el sufrimiento innecesario, sino solo lo que se puede convertir para nuestro bien eterno. No podemos culpar al Padre por los sufrimientos del mundo hoy, cuando son nuestros pecados lo que han convertido a este ambiente que está lleno de sufrimiento y dolor. ¿Y cómo haría esto? ¿De qué modo puede Yahuwah usar el sufrimiento para nuestro bien? Las pruebas de la vida nos harán buscar y volver a nuestro Creador. No son destinados a destruirnos, ha de ablandar nuestros corazones, despertarnos y evaluar hacia dónde vamos y volver al Padre por su ayuda, perdón y protección. Uno de mis libros favoritos es La vida de Cristo, llamado El deseado de las épocas. Igual Desire of Age. Hay una cita que pienso es muy alentador. Dice: Yahuwah nunca guía a sus hijos de otra manera de lo que ellos elegirían ser guiados. Si pudieran ver el fin desde el principio y discernir la gloria del propósito que están cumpliendo como colaboradores con él, ni Enoc,
quien fue trasladado al cielo, ni Elías, quien ascendió en un carruaje con llamas, fueron más grande o más honrado que Juan el Bautista, quien pereció solo en el calabozo. De todos los dones que el cielo puede otorgar a los hombres, el compañerismo con Cristo y en sus sufrimientos es la confianza de un peso mayor y el más alto honor. Eso es hermoso y es verdad también. Yahuwah solo nos guiará según elegimos ser guiados si pudiéramos ver el futuro como Él puede. Esa es una promesa, amigos. Pero incluso cuando pasamos por pruebas, siempre es directamente por nuestro bien o por el poder omnipotente de Yahuwah. No es la voluntad de Yahuwah que un inocente hijo caiga en una piscina y se ahogue. No es la voluntad de Yahuwah que un padre se muera en un accidente y su familia quede desolada. Pero todo quien confíe en Él puede traer lo bueno de las pruebas. Y como dijo Pablo en Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Yahuwah, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Veamos ese tema una y otra vez en las Escrituras. En Deuteronomio 11, 16, 18, después de pronunciar la bendición enriquecida sobre Israel si le obedecían, Yahuwah advirtió de las consecuencias de la desobediencia, y esto es válido para cualquier nación hoy. Cuidaos, no sea que se engañe vuestro corazón y os desviéis y sirváis a otros dioses y los adoréis. No sea que la ira de Yahuwah se encienda contra vosotros, y cierre los cielos y no haya lluvia, y la tierra no produzca su fruto, y pronto perezcáis en la buena tierra que Yahuwah os da. Grabad, pues estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, atadlas como una señal a vuestra mano, y serán por insignias entre vuestros ojos. El sufrir no es la voluntad de Yahuwah. Sin embargo, Él la puede usar para llevarnos al arrepentimiento. Y en realidad, al enfrentar una vida eterna con Él, tiene un valor sin límites. Lo que tenemos que recordar es que se nos prometió en Revelaciones 21:4 que un día Yahuwah limpiará las lágrimas de nuestros ojos y no habrá más muerte, ni sufrimiento, ni llanto, tampoco habrá dolor, porque las primeras cosas han pasado. Yahuwah no es el causante del pecado y el sufrimiento. Esto es el resultado de la rebelión, de los que ejercen su propia voluntad. Como dijo Santiago 1:17, toda buena dávida y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Yahuwah nunca nos quitará nuestro libre albedrío, a pesar de que puede conducirnos y nos lleva a sufrir. Sin embargo, lo que puede hacer es convertir todo ese sufrimiento en algo bueno, si le obedecemos. Me gustaría añadir un pensamiento más. A veces los creyentes pueden adoptar la actitud de que las personas buenas se salvan mientras que las personas malas sufren y mueren, pero es algo que Satanás utiliza para desanimar a la gente. No caigan aquí. Cuando los discípulos le preguntaron a Yahushua, «Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego?», ¿se acuerdan lo que respondió el Salvador? Ninguno. Juan 9:3 dice, ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces Yahuwah puede tomar lo que está destinado a nuestra destrucción y convertirlo en bueno, pero Él no causa sufrimiento. Eso es siempre el resultado de vivir en un mundo de pecaminosos. Salmo 37, 23-24 dice, son ordenados los pasos del hombre, y Yahuwah se deleita en su camino. Cuando caiga, no quedará derribado, porque Yahuwah, Él sostiene su mano. Debemos llevar el nombre, es decir, la naturaleza y el carácter de Yahushua en nuestras caras. Debemos ser puros de corazón y de vida. Y debemos ir donde sea que Él vaya. Si el Getsemaní
debemos seguirlo. Si vamos al Calvario, debemos tomar nuestra cruz e ir allá. Si al cielo, allí también estaremos con Él. Algunos piensan que esta gavilla de primicias representa a los queridos hijos que murieron en sus primeros años de vida y se convirtieron en el guardaespaldas y colaboradores cercanos del Salvador. Puede que sea así, pero lo más probable es que represente a los poseedores del corazón de un niño. En majestuosa procesión, uno tras otro, se ven ángeles fuertes saliendo de los portales celestiales, con sus sublimes anuncios. En otras palabras, el Evangelio de la gracia de Dios no es un expediente introducido para arreglar un programa que ha sido seriamente estropeado. Es tan antiguo como la eternidad y trae a los hombres gozo, paz y esperanza. Tengo una declaración muy perspicaz aquí de un autor cristiano del siglo XIX. Veamos. Claro, dice, en las versiones apocalípticas es justo antes del juicio sobre ella que por primera vez Juan ve la iglesia apóstata con el nombre Babilonia a lo grande, escrito sobre sus frentes, Revelaciones 17:5. ¿Qué significa ese nombre en las frentes? ¿No indica que naturalmente justo antes que el juicio conquiste su carácter real iba a ser tan completamente desarrollado que todos los que tienen ojos verán? El que tenga menos discernimiento espiritual se verá obligado, por así decirlo, para reconocer la maravillosa idoneidad del título que el espíritu de Yahuwah había fijado en ella. Su juicio ahora, evidentemente, se acelera, y justo cuando se acerca la providencia de Yahuwah, conspirando con la palabra de Yahuwah, por la luz que se derrama por todos lados, hace que una vez más evidente que Roma es en realidad la Babilonia del Apocalipsis, que el carácter esencial de su sistema, los grandes objetos de su adoración, sus festivales, su doctrina y disciplina, sus ritos y ceremonias, su sacerdocio y sus órdenes se han derivado de la antigua Babilonia. Es por eso que aquí en WLC no hacemos un llamado a que se una a este grupo o a esa denominación. El llamado del cielo, como registrado en Revelaciones 18, es que huyan de todas las religiones organizadas porque todas tienen algo de error. El pasaje entero, cuando entiendes que tan grande es Babilonia, tiene mucho significado. Juan dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo que tenía gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria. Y clamó con potente voz diciendo: ¡Cayó, cayó la gran Babilonia! Se ha convertido en la habitación de demonios, en guarida del todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad, y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella. Los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de estos pecados y para que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Reu 18:1-4. Esta es una orden, no una invitación, y nadie está exento. Sacerdotes y pastores que derivan su cheque de pago de una organización no va a querer enseñar algo que contradice el credo establecido, las creencias descritas de esa organización, y no lo hacen. Por eso es vital que cada uno de nosotros estudie las Escrituras por sí mismos. Cuando alguien nos sugiere un nuevo pensamiento o una nueva idea, no lo rechace automáticamente porque contradice sus creencias. A lo mejor sus creencias están erradas. Tómese el tiempo para examinarlo con una mente abierta. Pídale al Espíritu Santo que le guíe. Es una responsabilidad solemne, pero cada uno de nosotros tiene que cumplir. ¿Sabes? Este conflicto es mucho más grande que los católicos versus los protestantes o los que adoran en los domingos versus a los sabatarios que veneran en los sábados. Todos hemos sido engañados. A todos se nos ha enseñado el error. Nos han transmitido suposiciones incorrectas, pero ¿qué momentos emocionantes en los que estamos viviendo? El cielo está derramando la verdad. El honrar una deidad pagana o al mismo Satanás simplemente se requiere calcular el día de tu veneración mediante un calendario pagano. Ciertamente eso es todo. Yahuwah lee los corazones y cuando actuábamos en ignorancia, él guiñó un ojo. Pero ya no somos ignorantes. Para mostrarle lealtad al Creador, el calendario lunisolar de las Escrituras debe ser usado para localizar sus santos sabbats. Este es el problema, la decisión que todos enfrentan en el planeta. ¿A quién servirás?
Es interesante, como nosotros, como cristianos, no hemos reconocido los problemas de aquí al final. Y aunque Revelaciones lo dice claro, no solo es quien veneras, sino cuándo. Porque cuando veneras revela quién tiene tu lealtad. Escuchemos este pasaje de Revelaciones 14. Aquí, a Juan se le muestra a los 144.000 son descritos como vírgenes porque tienen una fe pura. Entonces Juan dice: y vi volar en medio del cielo a otro ángel, que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Yahuwá y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y le siguió otro ángel, el segundo, diciendo: cayó, cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su fornicación. Entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Yahuwá, que está preparado, puro, en el cáliz de su ira. Revisiones 14, 6, 10. La redacción aquí es demasiado importante para pasarla por alto. El primer ángel, usando la misma fraseología encontrada en el cuarto mandamiento, emite un llamado a volver a adorar a Yahuwá. El próximo ángel vino y declaró que Babilonia, esa infraestructura de mentiras y engaños que se remonta a Nimrod, ha caído. No solo ha caído en el pecado, sino que ha caído en su poder de engañar, porque como lo sacaste a luz, el conocimiento está aumentando. La gente está viendo la verdad por lo que es. Tenemos artículos, vídeos y programas de radio anteriores. Tómese el tiempo y estúdielos. Vivimos en tiempos prestados, amigos. Lo próximo que la profecía declara que sucederá a continuación es la serie de eventos bajo el sexto sello. Si no saben lo que es eso, léanlo en Revelaciones 6, 12 y 17. Esto es importante porque justo después del sexto sello vienen los horrendos eventos simbolizados por las 7 trompetas. La hambruna y las enfermedades, la devastación total y la inmensa pérdida de vidas harán que la vida en la Tierra sea tan caótica que será muy difícil encontrar tiempo para estudiar. Sí, no vas a desarrollar una cercana relación con Yahuwá así de repente. El carácter solo se revela en una crisis, no es desarrollado. Nuestro Padre nos ordena en Deuteronomio 6, 6, 7: estos mandamientos que les doy hoy deben estar en sus corazones, y las repetirás a tus hijos. Habla de ellos cuando te sientes en casa y cuando camines por la carretera, cuando te acuestes y cuando te levantes. Exacto. Ahora es el tiempo para desarrollar el carácter para el cielo. Estudien sus Biblias, no esperen. Cada día que pasa nos hace un día más cerca para cuando regrese Yahushua. ¿Está listo? Si fuera a aparecer mañana, ¿qué le dirías? Acompáñenos una vez más mañana. Hasta entonces, recuerden, Yahuwá les ama. Y en él está segura tu confianza.
Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahová solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en world/chance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.